trabajar, ¿no? Entonces vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Y antes de leer, quiero que por favor piensen, no sé cuántos de ustedes conocen a personas que, como dice mi buen Toño, son perrones, pero para la manejada. Personas que no necesitan GPS. Y para los que somos la temporada que aprendimos a manejar del 2000 para acá, ¿se acuerdan ustedes lo frustrante que era viajar a lugares donde no conocías y te vendían un libro en las, ¿cómo se llama? En las tiendas, pero de periódicos, que se llamaba Guía Roji? Entonces, si tú viajabas, por ejemplo, en nuestro caso, que viajábamos desde Tabasco, ya sea para Yucatán, Quintana Roo o de Tabasco para acá, debías de tener esos libros y manejar con esos libros. Eran mapas que ibas abriendo, ¿no? Pero hay gente como los traileros, por ejemplo, que eso no necesitaban ni una guía roja. Si llegaban a encontrar tráfico, se desviaban, se metían por pueblos y de una manera increíble llegaban a los destinos. Yo no soy así. No sé si te ha tocado tener a alguien, a lo mejor tienes algún familiar así. Esos valen oro, ¿no? Yo diría que ya deberían de ellos ser la IA de los conductores. Pero hoy día nosotros cuando manejamos es sencillo, ponemos el GPS, hasta para ir de tu casa a otro lugar ya es GPS, ¿no? Y sabemos que hay alguien que nos puede asistir en ese viaje y vamos a llegar a donde queremos llegar. Pedro está haciendo algo similar con sus oyentes. Él está poniéndoles en panorámica a dónde tienen que llegar, pero dice, hay un asistente que les va a llegar, que les va a ayudar a llegar de forma segura. Y esto lo dice porque ellos estaban escuchando a falsos asistentes, que eran los falsos maestros. Entonces, Pedro sabe bien que estas personas debían de crecer en su fe, estos que estaban recibiendo la carta, ¿no? Porque cuando un creyente crece en su fe, ojo, esto es importante, cuando un creyente crece en su fe, él va a permanecer firme en la verdad. El creyente se va a dar cuenta cuando algo es falso. Este creyente va a poder evitar estos falsos maestros y este creyente va a poder permanecer sin caer. Pero ojo, hay alguien que lo asiste. Habían dos problemas en la carta de Pedro, viendo un poco el contexto. Ellos estaban luchando contra un movimiento que se llamaban gnósticos. Los gnósticos eran una mezcla de 4 religiones: judíos, cristianos, esotéricos y griegos, filosofía griega. Entonces, estas cuatro religiones, pensamientos se unían y daban a luz el gnosticismo. Los gnósticos creían que basaban su salvación, la forma de alcanzar una eternidad, en el conocimiento. Por eso habían tantos filósofos. Ellos hablaban acerca de muchas cosas. No todos los filósofos eran gnósticos, pero sí todos los gnósticos venían de los filósofos. ¿Ok? Ellos hacían una mezcolanza, ellos mezclaban. Estas personas decían que Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos los apóstoles eran mentira. Negaban la venida del Señor Jesús, blasfemaban contra Dios, lo van a ver en el capítulo 2. Pero el gnóstico tenía una particularidad que ustedes han de ver en nuestros días. El cuerpo es malo. Ellos decían, el cuerpo está echado a perder, porque el cuerpo se va a morir. Por lo tanto, aquí los gnósticos tenían 2 escuelas que se contrapunteaban. Los gnósticos, que eran liberales, que decían, si el cuerpo se va a echar a perder, como dice el dicho mexicano vulgar, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Haz lo que quieras. Si de todos modos el cuerpo se va, ¿qué? A morir. Puedes hacer lo que tú quieras porque el alma es lo que se va a salvar. Entonces el cuerpo se puede echar a perder y puedes llevar una vida doble, inmoral, que es lo que aquí toca Pedro. Pero tenía otros, los gnósticos, que eran los gnósticos ascéticos, se llamaban. Estos gnósticos ascéticos eran los que decían, como el cuerpo es malo, voy a reprimir todos mis deseos. No le voy a dar a mi cuerpo lo que el cuerpo
pide. ¿Ok? Pedro no ataca o no habla de estos gnósticos que eran prácticamente monjes. Pedro habla de los gnósticos que eran liberales. Están en el capítulo 2, lo van a ver la siguiente semana. Y ojo, si la carta la pudiéramos dividir en 4 temas, de los cuales yo no voy a hablar, pero si la carta la dividimos es: conoce tu salvación, conoce las escrituras, conoce a los falsos maestros y conoce las profecías bíblicas. Capítulo 1 están 2 temas, capítulo 2 está conoce a los falsos maestros y capítulo 3 está conoce la profecía. La segunda venida, que era lo que los gnósticos negaban. Esto para ti puede ser algo nuevo, esto para ti puede ser algo que dices, no sabía que trataba eso. Ahora, Héctor, nosotros tenemos problemas con este gnosticismo. Hoy como tal no hay una religión que diga somos gnósticos, pero tenemos metafísicos, meditación trascendental, tenemos varias, ¿no? Pero Pedro dice, si hay un problema, se basa en algo. El terreno fértil de la falsa enseñanza se va a dar cuando hay 2 cosas que el cristiano descuida: conocer su salvación y conocer la escritura. Te hago esa pregunta a ti que estás en esta mañana aquí. ¿Tú conoces tu salvación? ¿Tú conoces la escritura? Porque Pedro sabe que la única manera de estar preparados, de no caer, de estar firmes, de evitar a los falsos maestros, de no comerse el engaño que ellos predican, es sencillo. Es cuando tiene una persona una fe que crece y madura. ¿Por qué? Porque aquel que su fe crece y madura, permanece firme en la verdad. No sé cómo está tu fe, pero la exhortación de Pedro hoy en el capítulo 1 es a que desarrolles una fe madura que permanezca firme hasta el final. No sé cómo esté tu fe. No sé si en qué basa tu fe. ¿Te acuerdas la semana pasada que predicamos antes del regaño? Y fue, sí, porque ahora es antes del regaño y después del regaño. Ya no es antes de Cristo, sino es AR y DR. Entonces, ¿te acuerdas que dijimos que Pedro escribe? Les escribimos a los que han recibido una fe como la nuestra. Está hablando acerca de una fe. La palabra apostasía significa cuando alguien niega la fe. Y lo que Pedro está diciendo aquí es necesario que ustedes permanezcan firmes en la fe y que no caigan. Juan escribe y dice, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Hemos escuchado de un montón de creyentes, pastores, predicadores, que esto es lo que pasa, pero porque descuidaron 2 cosas. No conocen su salvación y no conocen la escritura. Esto es una de nuestras realidades. Por 6 años nos hemos esforzado en predicar la sana doctrina, pero vemos que la gente en su semana no crece en su conocimiento de la palabra. Me doy cuenta muy rápido, y ahorita lo vas a ver cómo darte cuenta cuando una persona no está creciendo. Pero vamos a hablar acerca de 3 grandes verdades que Pedro pone en este capítulo. Vamos a ir desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Y mira lo que dice, la primer gran verdad: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Los gnósticos creían en la divinización de las personas. A ver, ¿qué era la divinización? La cultura grecorromana decía que una persona podía morir y volverse Dios. ¿No te suena algo parecido a nuestros días hoy? Cuando una persona puede ser excelentemente moral, muere
y se le canoniza. Y después, ¿qué necesita para ser un beato o para ser canonizado un santo? A ver, los que venimos de la Iglesia Católica. Hacer un milagro. Si un grupo de personas dice, yo tengo fe en San Juan Diego y él me ha hecho estos milagros, mandan una carta al Vaticano, el Vaticano junta varias personas y dice, este es un beato. Ojo, los gnósticos creían esto. Una persona puede ser divinizada. Ahora, Pedro dice todo lo contrario. Una persona no puede ser Dios, porque hay un solo Dios verdadero. Entonces él dice, pues su divino poder nos ha concedido todo para esa vida que ustedes están queriendo tener. ¿Quién es el que da, el que provee esta vida? Dios. Ninguna persona puede morir y ser divino después. Los gnósticos predicaban, puede ser inmortal y puede ser un Dios. Y Pedro dice, no. El único Dios es Él y Él ha provisto todo para salvarnos, pero Él dice después, y Él nos ha concedido una naturaleza divina, porque hay una promesa grande y preciosa. ¿Te acuerdas cuando Jesús está orando en Juan 17 y dice, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya venga el Consolador? El Espíritu Santo es una promesa de esa santidad divina que viene. Ojo familia, lo que está diciendo Pedro es, sí puedes llegar a ser inmortal, pero nosotros le llamamos eterno. Y sí puedes llegar a ser eterno, pero si el Espíritu Santo te da una naturaleza divina. Cuando has escapado de la corrupción de este mundo, que se deja llevar por los deseos malos. Entonces, cuando un creyente ve su vida y conoce su salvación, tiene que entender algo. Ese creyente ha recibido un regalo y se llama Espíritu Santo. Un favor, ¿podrían prender las luces? Entonces, nosotros podemos ver que dice en el pasaje, a fin de que lleguen a ser participantes y habiendo escapado de la corrupción que hay en este mundo. Ojo, si lees otra versión, dice de la pudredumbre que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Porque los gnósticos creían que el cuerpo se iba a pudrir. Sí, es cierto, el cuerpo se va a pudrir. Pero ojo, nosotros tenemos la oportunidad de escapar de esta pudredumbre. Y no está hablando acerca de lo que el mundo hace nada más en nuestra vida, sino no vamos a ser destruidos. Nuestro cuerpo se va a quedar, pero según la palabra de Dios nosotros tenemos una seguridad. Dios ha provisto de todo en cuanto a tu vida y a tu piedad. Él hizo lo humanamente imposible. Él dejó que tú fueras partícipe de una naturaleza divina. Esto no significa que te vas a convertir en un Dios o que vas a ser igual a Él. Significa que el Espíritu Santo vino a tu vida para que tú participes de la vida santa de Dios. Familia, ¿quién nos hizo hijos de Dios? Los reformadores inventaron un término que se llama ortus salutis, o el orden de la salvación. Toda nuestra salvación inicia por la obra del Espíritu Santo, porque lo primero que hace nos da nueva vida. Eso es salvación. Después de darnos nueva vida, lo que Él hace es, esa fe viene con la nueva vida. Después de esa fe lo que hace es, hay una regeneración. Después de la regeneración hay un arrepentimiento. Después hay una justificación. Después hay una expiación. Después está la santificación. Hasta que nosotros hoy en día estamos esperando que suceda una cosa más: glorificación. El día que nos muramos, seamos levantados de nuestras tumbas y el Señor transforme esto mortal en inmortal. Pero nunca llegaremos a ser Dios. Esa es la mentira número 1 del diablo. ¿No se lo dijo a Adán y a Eva? Por tanto, el desarrollo, el crecimiento de nuestra fe nunca depende de nosotros como creyentes. Continúa, comienza, permanece sostenido ¿por quién? Por la provisión de Dios. ¿Te queda claro esa? Esa es la primera gran verdad. Todo lo que hemos tenido para nuestra vida parte de ahí, de su provisión divina y de su gracia.
¿Tú podrías tomar a un muerto y decirle que respire? No, porque está muerto. Entonces, ¿tú crees que si tú le dices a una persona sin Cristo que haga una oración para ser salvo, esa persona va a tener vida eterna? No. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Entró y salió en Juan 3 igual. No nació de nuevo. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que nazcas de nuevo. Y él le dijo, ¿y cómo? Por obra del Espíritu Santo. Tú puedes verlo ahí en Juan 3. El viento no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero este nacimiento es obra del Espíritu Santo. No es que tú lo provoques, es que Él lo hace. Y ese es uno de los milagros que Dios ha provisto. Gracias. Pero no solamente se trata de que nosotros veamos que no depende de nosotros el ser salvos, pero sí hay una responsabilidad. Y esta semana una persona habló conmigo y me hizo reflexionar sobre esto y creo que tiene mucha razón. Te has dedicado a predicar, Héctor, que todo es gracia. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Y aquí Pedro da una transición. Si hay una responsabilidad que tiene el creyente, no para ser salvo, sino después de ser salvo. Mira lo que dice, por favor, en el versículo 5. Por esta razón, también, y mira la palabra que pone, obrando con toda ¿qué? A ver, ¿a quién le gusta que su papá o el jefe o alguien te truene los dedos, así te los chasquee? Y luego le añadimos una palabrita que, cómo pega. Rapidito y sin modo, papacito, dale, a lo que vas. ¿Cómo te pone eso? ¿No te prende? Así de, ¿qué le pasa? La palabra diligencia aquí es exactamente lo mismo. La palabra diligencia, si lo lees en la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, aparece como pon el máximo esfuerzo. Y en el diccionario Bacon dice, hazlo rápido. Y Pedro dice, por esta razón, porque has recibido todo como provisión divina para tu vida y tu piedad, por esta razón, tú tienes que responder. Y rapidito y sin modos. ¿Qué te pasa, Pedro? Él dice, tienes que ser diligente. Por esta razón, y ojo, 3 veces en el texto aparece el mismo verbo. Sé diligente, hazlo rápido, pon el máximo esfuerzo, da la milla extra, saca el foie. No sé cómo le quieres decir, pero Pedro es muy claro. Añade a tu fe virtud. A tu virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, paciencia. A la paciencia, amor fraternal. Y al amor fraternal, amor. Tú no tienes excusa para vivir en la miseria que quieras vivir. Tú tienes toda la provisión de Dios, que es una naturaleza divina, la obra del Espíritu Santo, y ahora es tu deber y tu responsabilidad ser diligente en esto. Añade a tu fe virtud. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Le pedí a los de audio que me tuvieran un micrófono. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? Bueno, ¿alguien trae Biblia? Ok. Alguien que tenga la Nueva Traducción Viviente, que se ponga en pie y que me lea el versículo 5. No se peleen, hermano. Ahí está Wendy. Porfa, Omar. Presta atención cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Hasta ahí. Complementando su fe con una ¿qué? Excelente, ¿qué decía Wendy? Provisión de excelencia moral. Yo ya soy salvo, no pasa nada. Puedo vivir en la miseria que quiera vivir. Sigo viviendo como el puerco que vuelve al lodo, o como el perro que vuelve al vómito. Total, Dios ya me salvó. No. Añade a tu fe excelencia moral. La moral no te salva. Ojo, esta lista de 7 cosas no son cosas que tienes que hacer para ser salvo. Son cosas que se hacen porque ya eres salvo. Es muy diferente.
Es muy diferente que yo esté diciendo que tienes que añadir esto para salvarte o para agradar a Dios. No, tú ya agradaste a Dios, tú ya eres salvo, pero dice, sé diligente, añade a tu fe, a la base, a la fe que recibiste, la fe apostólica, excelencia moral. Esa es la razón por la que la gente hoy día no sabe distinguir entre un cristiano y un cristino, entre un convencido y un convertido. No se puede distinguir. ¿Por qué? Porque los dos se comportan igual. Y Pedro es muy claro. Añade a tu fe excelencia moral. ¿Qué más sigue, Wendy, por favor? Porque esa es virtud, excelencia moral. ¿Cuál es la otra palabra? A tu virtud añade conocimiento, ¿no? ¿Qué dice ahí? La excelencia moral con conocimiento. Eso es la capacidad de practicar lo que conozco. Ese es el conocimiento que habla ahí. ¿Qué otra cosa? A tu conocimiento, Conocimiento con control propio. control propio. Hoy en la tarde vas a comer seguramente, ¿no? Y te van a invitar. Tu esposo te dice, amor, pon cuchillo a tu garganta. Tu papá o tu mamá te dicen, por favor, contrólate. Tú te dices a ti mismo, Señor, contrólame. Pero te dice el anfitrión de la casa, otro poquito. No, es que ya estoy lleno. Ándale, otro poquito. Y te lo comes. Luego, otro poquito. Y te lo comes. Y al final, otro poquito y nos deja sin nada. Porque no tenemos, ¿qué? Control propio. Es más, queremos leer la Biblia en la semana y no podemos porque no tenemos, ¿qué? Control propio. No te puedes callar la boca y andas hablando cosas que no tienes que hablar, andas diciendo cosas que no tienes que decir, andas hablando mal de personas que no tienes que hablar porque no tienes control propio. Añade a tu excelencia moral conocimiento, practica lo que conoces, pero luego dice, contrólate, gobiérnate. Y esto no es fruto del Espíritu, eso está en Gálatas 5, esto es responsabilidad del creyente. Dios ha hecho todo para salvarte, pero tú tienes que hacer todo lo necesario para responder esas promesas. Sigue, por favor, porque nos va a llegar la lluvia. El control propio con perseverancia. Perseverancia en la NTV, en la NBI, lo leyó Pau hace rato, era constancia. Dime qué es lo que más choca de una persona. Empieza algo y no lo termina. ¿Por qué? Porque no son perseverantes. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? El que persevere hasta el fin será salvo. Ojo, no es que yo tengo que ser perseverante y aguantar todo para que yo pueda ser salvo. No, es que si eres salvo, si naciste de nuevo, si recibiste al Espíritu Santo, la consecuencia va a ser, vas a perseverar en la fe. ¿Sí te das cuenta? Y a la perseverancia, ¿qué más? La perseverancia con sumisión a Dios. Piedad. Sumisión ¿a quién? A Dios. Un creyente que es hijo de Dios, ¿qué evidencias tiene? Se somete. ¿Y a la sumisión qué más, Wendy? La sumisión a Dios con afecto fraternal. Ese afecto fraternal, ¿sabes qué es? Es la palabra como el queso, Filadelfia, fileos, amor de hermanos, amor familiar. La forma en la que amas a tu esposa es un amor muy diferente a la forma en la que amas a tus hijos y la forma en la que amas a Dios. Este es el amor de familia, el amor de hermanos. Y luego dice, y al amor fraternal, ¿qué se le añade? Con amor por todos. El amor ágape, el amor que viene de Dios. La forma en la que Dios me amó a mí es un amor sacrificial, es un amor ágape. Y dice, de ese amor, ámense todos. Familia, es muy claro, Pedro. ¿Quieres darte cuenta si una persona realmente está creciendo en su fe o está viviendo en la miseria? Y digo claramente miseria porque pueden llegar al cielo, van a estar eternamente allá, pero son los miserables que vivieron en la tierra como cristianos. Porque ni aman, ni son amados, ni tampoco son constantes. Van un domingo a la iglesia, faltan 5. Esto es algo que es tu responsabilidad. Y no vayas a llegar al cielo y decirle, es que Señor, tú sí le diste una fe al pastor que creció mucho.
Y a mí, yo llegué tarde a la repartición de fe, ni fe me tocó. No, Dios, es que yo tenía una forma diferente de ver el cristianismo. Es que para mí esas listas son obras morales. No, ahí está claro. Si has recibido la provisión de Dios, tu deber y tu diligencia tiene que ver en cómo respondes a las promesas de Dios. Y de eso vas a dar cuenta. Porque lo miserable que seas en la tierra o lo abundantemente que tengas es por la gracia de Él, pero es debido a tu miseria o a tu fe. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y entonces se pone más difícil, porque en el versículo 8 mira cómo dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes, y aquí vamos a hablar de la cuarta transformación. La cuarta transformación cristiana es o la abundancia o la escasez. ¿En dónde te gustaría vivir? Mira lo que dice en el versículo 8 de la abundancia y mira lo que dice en el versículo 9 de la escasez. Ponte a pensar en el cristiano que tú quieres en la iglesia. Es más, piensa en mí. Estas virtudes están en el pastor porque al estar en él y al abundar, amor fraternal, piedad, conocimiento, todas estas cosas, al estar en él, no lo van a dejar estar ocioso ni estéril. ¿Cómo dice tu versión, Wendy? La persona que tiene estas virtudes va a ser más productivo y más útil. Y no tiene que ver con salir a evangelizar, no tiene que ver con hacer discípulos, no. Tiene que ver que va a ser más productivo en generar más de estas virtudes. Ojo, piensa. Mira el versículo 9. Ojo, el que está abundante no está ocioso ni sin fruto. Es productivo. Está constantemente haciendo. Tú dices, oye, este vato no para. Ahora ya leyó esto, ahora ya leyó aquello. Y ahora, velo, antes se enojaba, ahora no se enoja. Antes regañaba a la gente y le dice, ahora no, ahora la consuela. Algo está pasando. Porque Dios ha provisto todo para su crecimiento espiritual, con la salvación. Y ahora Él está siendo diligente. Pues si la persona sigue con el mismo problema por años, y tú ya sabes lo que te dicen estos desgraciados, es que así soy. Yo no soy monitadora para caerle bien a todo. Una cachetada me dan ganas de meterle. Pero luego tienes al otro escenario, el que carece. Ahí está la cuarta T. Porque el que carece de estas virtudes es que ciego, corto de vista y ojo, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. ¿Te quieres dar cuenta de volada cuando alguien está en esa situación de carencia? Es cuando estás en la consejería y te dice, pero sí soy salvo, ¿verdad? Dudan de su salvación. Y pasan años y dudan de su salvación. Y Pedro dice, el creyente que abunda en estas virtudes no está ocioso, ni tampoco está estéril. Pero el creyente que carece es corto de vista, es ciego y ¿sabes algo? Olvida el evangelio. Olvida la purificación de sus pecados. Haz el ejercicio tú solo y escribe en una hoja. ¿Cómo fue la purificación de mis pecados? ¿Me acuerdo lo que pasó con ellos? ¿O estoy alguno que me tormenta hoy? Este creo que Dios no lo perdonó. Este me está acusando. Este me hace sentirme mal. Este me roba el sueño. Un creyente que es responsable y diligente en responder a las promesas de Dios, lo acabamos de ver. Pero un creyente tiene otra responsabilidad aquí. Comprobar si realmente es salvo. Mira lo que dice el versículo 10. Así que hermanos, sean cada vez, y vuelve a poner el verbo. Aquí ya no dijo sean diligentes, aquí dijo sean cada vez más diligentes. O sea, si allá le dijo rapidito y sin modo, aquí le dijo como el correcaminos, te quiero ya. Sean cada vez que más diligentes, tengan más interés en esto, presten atención, sean rápidos, añadan lo que más se pueda de esfuerzo. Oye, yo vi el fútbol ayer, 120 minutos, los dos que fueron, ya no podían, mi tigre se me durmió, ya no pudo y pidió el cambio, pero la otra bestia esa que está jugando con Argentina, aguantan los 120 minutos y más. ¿Sabes qué lo motiva a esos cuates que están jugando? Si gano paso, si pierdo me muero, no importa, pero doy todo en la cancha. Y aquí Pedro dice, sé más diligente. Da lo máximo.
No culpes a Dios por tu miseria en la que estás viviendo, ¿eh? Cúlpate a ti mismo. Y vete responsable de que no estás respondiendo y a la par tampoco estás, ¿qué? Evaluando tu vida. Porque mira cómo lo pone. Agárrate con Pedro, ¿eh? Sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. ¿Qué dice tu versión, Wendy? Del versículo 10. Esfuérzate al máximo por comprobar si realmente formas parte de los que Dios ha llamado y escogido. ¿Crees que la miseria en la que vives no es suficiente demostración para hacerte ver que no eres parte de la familia que Dios ha llamado y escogido? Un creyente que vive en esa miseria no se debe de llamar creyente. Debe de regresar a Dios y de voltearse a ver. Soy improductivo, soy estéril, no estoy dando fruto, soy corto de vista, me estoy olvidando del evangelio. Oye, estas virtudes de que debo añadir versus mi carencia me están demostrando algo. No soy llamado, ni yo soy elegido. Quique Torres dice en su libro, no porque naces en una cochera eres carro. ¿Qué piensas que porque eres hijo de cristiano eres salvo? ¿Tú piensas que la fe de tus padres te va a salvar? Es tiempo de que te arrepientas y veas al Señor. Porque si Él puso al Espíritu Santo, te dio una naturaleza divina, eso te lleva a una productividad, te lleva a no estar ocioso, te lleva a estar dando fruto, te lleva a estar creciendo, te lleva a comprobar. Y ojo, le preguntas a esa persona, ojo, cuando llegues al cielo no tienes que llegar allá. Señor, ¿sí soy salvo? Es que fíjate que viví en la iglesia. No, tú vas a llegar y Padre, ya llegué. Bienvenido, hijo amado. Porque estás seguro. Si estás con la miseria en tu mente de la duda, papito, te lo ruego en el nombre del cielo, pídele perdón al Señor y ve que esto abunde en tu vida, porque si no, tú no eres salvo. A mí me sorprende ver cómo creyentes viven en este tipo de vida y como decía mi abuela, ni se mosquean. Ellos están de lo más campante. No le mueve nada. La gracia nunca elimina la diligencia. Nunca. El crecimiento de tu fe no va a venir por ósmosis inversa. El crecimiento se da cuando tú conscientemente respondes a sus promesas y vives para Él. Evalúa tu vida. ¿Estoy desarrollando continuamente estas virtudes? ¿Procuro que ellas abunden, produciendo una vida más fructífera en el conocimiento de Dios? ¿Lo conozco más hoy que ayer? Velo para que nunca falten, porque su ausencia me va a conducir a la ceguera espiritual, al olvido de mi purificación de pecado. Pregúntate eso. Porque el creyente que deja de crecer comienza lentamente a perder claridad espiritual. Y cuando el crecimiento se detiene, aumenta tu vulnerabilidad para ir tras el engaño de falsos maestros. Mira, solamente te lo dejo ahí. Es que en esta iglesia ya no me siento útil. Es que en esta iglesia ya no siento ese fuego que sentía. ¡Ey! Me voy a cambiar de iglesia. Llega a la otra, 3 meses de fusión. Claro, porque es nueva. Te van a tratar, ya llegó el rey. Sí, a ver, siéntate acá, papacito. Y tú, ay, sí, aquí sí siento el poder. Como Kiko, ¿no? 3 meses después, esta iglesia ya no hay avivamiento. Necesito más. Miserable creyente que anda de iglesia en iglesia buscando un avivamiento que ya tiene en él por el Espíritu Santo. Y en último lugar, ojo, no estoy enseñando perfección sin pecado, sino crecimiento de la fe. No estoy diciendo que por esas virtudes vas a ganarte el cielo. Si ya lo tienes, si has creído en Él. Pero esas virtudes no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto. Vas a estar en continuo, ¿qué? Crecimiento. Y todo esto lo fundamentamos
en que la palabra, el evangelio, sostienen el desarrollo de nuestra fe. Pedro dice en el versículo 2, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados, que la verdad está presente en ustedes, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Te hago una pregunta, ¿lo logró Pedro? Porque estamos leyendo su carta. Pero es el recordatorio pastoral de algo. Vuelve al evangelio, repítetelo. La fe debe permanecer en el evangelio que viene de la palabra de Dios. Hoy día hay un falso evangelio. Y estas personas que hablan de este falso evangelio, lo que menos usan es la Biblia. Dense cuenta, escuchen sus predicaciones, evalúen. Hablan más de cosas terrenales y personales que de la misma Biblia. Martín Lutero decía, yo no me someteré a ningún comentario de una persona que no venga de la palabra de Dios. Ese es un buen indicio. El recordatorio constante del evangelio ahí está. Familia, el evangelio se te puede olvidar, por eso es necesario que alguien te lo predique con tanta insistencia. Pero luego, porque los gnósticos decían, lo que los apóstoles dicen es mentira. Le hacemos caso a la ley, la Torá, pero no le creemos a lo que dicen los apóstoles. Entonces Pedro pone su testimonio, mira lo que dice el versículo 16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Cuándo? Pedro, ¿cuándo fuiste testigo ocular? Pues si viviste 3 años, sí, pero el creyente que acaba de conocer al Señor no sabía que este cuate realmente vivió. Soy el traidor. ¿No ha oído de mí? Pero él dice en el versículo 17, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he... ¿Cuándo pasó eso? En el bautismo. El Padre habla en el cielo, el Espíritu desciende como paloma y el Hijo está en el agua. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero él dice después, y también nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos con él, ¿en dónde? ¿Te acuerdas cuando subieron y Peter le dijo, oye, si hacemos una enramada aquí? Está buenísimo esto. Elías, Moisés, Jesús, la gloria, ¡wow! Y Jesús le dice, no, aguanta, todavía falta, pero te di un pantallazo. Lo que está diciendo Pedro es, nuestra palabra tiene autoridad. ¿Sabes por qué? Porque estuvimos con él y fuimos testigos oculares. Por lo tanto, dice el versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué habla de la palabra profética más segura? Porque estos cuates que eran profetas hablaban de estas palabras. Ojo, no sé si ustedes se han ido a una iglesia diferente a la de nosotros, que no está mal, pero yo te voy a contar una experiencia que tuve. Me invitan a una reunión, llego y me llevo un hombre, ¿no? Que él quería venir, no se acuerdan del hermano Pedro. Llega conmigo, estamos ahí y la música estaba buenísima, o sea, no, se lucen. Y de repente trácata y todo bailando en el piso y todo. Yo bien metido en la alabanza, ¿no? Cuando de repente llega una persona atrás y me dice, tengo una palabra profética para ti. ¿Qué es lo que sigue después de que alguien te dice eso? A ver, los que vienen de estas iglesias, que no están mal, sino que tienen esta práctica. ¿Qué es lo que sigue después de que escuchamos, tengo una palabra profética para ti? Ahora me salen con que no saben. Si hasta ustedes eran profetas, creo. Recibo. Y me pone la mano atrás y me dice, el Señor sabe tu necesidad. Y yo digo, amén. Te voy a dar una casa nueva. Y yo, amén, en el cielo me espera un hogar así. No, hermano, te voy a dar una casa en esta tierra con tantos pisos. Y
Y yo así, sí, amén, si Él quiere, y si no, no me la va a dar, no hay ningún problema, el Señor sabe. Y el otro se voltea y me dice, me bloqueas, no sale el poder, ¿por qué hablas? Y yo, pues no que es palabra profética. Aguas, porque estos profetas dan palabras así, que nos mueven los deseos de materialismo, que nos mueven los deseos de seguridad, que nos mueven varias cosas así. Hay palabra profética, sí. Según 1 Corintios capítulo 13 y 14, dice que es la exhortación, la consolación y la edificación. Y es la predicación. Esa es la palabra profética más segura. Si alguien tiene una palabra profética, amén, gloria a Dios, recíbela. Pero si la palabra profética es muy buena, ¿qué sigue después de recibo? Arrebato. Y está completamente distanciada de la verdad bíblica, la pondría en duda. Y Pedro dice claramente, tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día apunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. La palabra profética más segura es: Cristo vuelve y vuelve por su iglesia. El lucero de la mañana va a resplandecer y viene por nosotros. Su segunda venida es real, es inminente. Y Pedro dice, esa es la que va a iluminar en tu corazón. Porque si algo te va a hacer vivir piadosamente, si algo te va a hacer vivir dando fruto, es que nuestro Padre está cerca. Eso es la palabra profética más segura. Y ante todo esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que la trajeron hombres inspirados por el Espíritu Santo, que hablaron de parte de Dios. Familia, no voy a hablar de los falsos maestros. Eso se va a encargar el Señor. Pero sí, el Señor es muy claro y te dice, he provisto todo. Tu deber es responder con diligencia. Y tu fe te va a llevar a estar anclado en esta palabra. Espera mi regreso. Familia, esto te va a hacer que evites el engaño, los falsos maestros, y que no te comas sus mentiras. Pero quiero terminar con unas aplicaciones para ti. En primer lugar, debes de iniciar por tu fe. ¿Cuál es la base de tu fe? ¿Lo que tú puedes hacer o lo que recibiste por la obra de Cristo? Empieza por lo que recibiste por la obra de Cristo. Justicia, santidad, heredad o herencia, promesas, el Espíritu Santo. Comienza por ahí. Si tú no eres salvo, si tú nunca has pedido perdón a Dios, hoy es el momento. Si tu corazón se mueve a algo que te dice, me quiero arrepentir, baja tu rostro y habla con Dios. Porque eso es lo que Él busca. Lo dice Pedro. Él busca que tú procedas al arrepentimiento. En segundo lugar, debes observar bien qué le estás añadiendo a tu fe. Porque puedes estar añadiendo tus obras morales para tratar de ser mejor y más agradable delante de todos. Para tratar de ser mejor y agradar a Dios. Te quiero decir algo, deja de añadirle eso a tu fe, porque esa moral no te sirve para ser salvo. Tú le has agradado a Dios por medio de la obra de Cristo, y eso es lo que tienes que poner, que va a traer fruto de piedad. Pero en tercer lugar, debes de predicarte o exponerte a lugares donde siempre se te predique el Evangelio, y que la palabra profética más segura mueva tu vida. En nuestra iglesia tenemos lugares como la reunión dominical, iglesias en casa entre semana, discipulados personales. Si tienes necesidad, acércate conmigo o con un cristiano maduro de esta iglesia y dile, ¿me puedes discipular? Si tienes una necesidad de un consejo, acércate también. Podemos darte una cita entre semana para que podamos hablar. No te quedes solo, porque tu fe tiene que crecer.